Ustedes que son seguidores de este programa saben que la educación es uno de los temas que más nos preocupa y nos gusta mucho compartir con todos ustedes y profundizar y reflexionar sobre temas relacionados con la educación y casi siempre intentando avanzar. Por eso la sesión que vamos a tener a continuación, nuestra siguiente entrevista sobre un método de innovación educativa en el que se está trabajando pero que está a punto de implantarse, me parece especialmente interesante. Lo vamos a compartir con todos ustedes de la mano de Raúl Rojo, que es el director del Colegio de La Salle en Burgos. Buenas tardes, Raúl, y de uno de los profesores de este centro educativo, que es además una de las personas que está trabajando en este nuevo material, en esta nueva metodología y que está en este momento trabajando en ello para implantarlo ya el próximo curso. Javier Palacios, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? buenas tardes. Bienvenidos los dos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Lo primero que quiero decirles a nuestros espectadores es que esto no es nada teórico. Todo lo contrario, hay mucha teoría y mucho estudio previo, Raúl, pero va a tener una aplicación práctica casi inmediata, ¿no? Totalmente práctico. Además, queremos crear de los centros que sean escuelas de la experiencia. O sea, fíjate si es práctico. Nosotros, los profesores mismos, a la hora de formarnos, también lo estamos haciendo de la manera más práctica posible. Detrás, claro que hay teorías pedagógicas, sin duda, pero lo importante es que ahora los alumnos puedan ellos mismos descubrir la realidad y darles el colegio herramientas para transformarla. De eso se está ocupando Javier. Me imagino que tú sí llevas mucho tiempo, tú y un amplio equipo de profesionales de los diferentes centros de La Salle, el de Burgos por supuesto, pero vosotros sois una red de colegios. Javier, ¿en qué punto del proyecto estáis? ¿Pero cuándo arrancó? Pues en realidad la suerte que tenemos y el privilegio que tenemos es ser una red de centros muy amplia. Más de 100 colegios en todo el país significa mucha capacidad de reflexión. Y cuando nos ponemos a trabajar en equipo, pues mucha potencia y mucha capacidad de transformación. El Colegio de Burgos lleva trabajando en aprendizaje cooperativo pues 10 años. Claro, este bagaje pues compartido con otros centros nos lleva a tener, como es el paso lógico que en realidad queremos dar. Si queremos seguir avanzando en innovación educativa, el nuevo contexto de aprendizaje era casi inevitable, por decirlo así, si queremos ser coherentes y sobre todo fieles a nuestra tradición. Una institución de 300 años cuya máxima preocupación desde el origen ha sido enseñar lo mejor posible. Nosotros solemos decir que nuestra tradición es la innovación. Entonces, para nosotros innovar es lo natural. Vamos a hacerlo siempre lo mejor posible. Javier, te has referido a un término, NCA, nuevo contexto de aprendizaje, que es la clave de lo que estamos hablando. ¿Qué engloba este concepto? Pues el nuevo contexto de aprendizaje es, sobre todo, meter en el contexto adecuado todo lo que normalmente sabemos. Supone un cambio muy grande, porque normalmente la escuela tenía como los conocimientos muy aislados por asignaturas. Hay en cursos de secundaria que los alumnos llegan a tener hasta 12 asignaturas, cuando sabemos que el conocimiento, como mejor se forma, es conectándolo. Entonces, aquí tiene que haber un esfuerzo muy importante, conectar asignaturas. Pero además, el conocimiento no se da en un lugar aislado, no, se da en el mundo, en un contexto, ¿vale? Entonces, si somos capaces de que ese contexto sea significativo y conectar conocimientos, el aprendizaje entonces es significativo y sobre todo útil, va a servir para comprender el mundo en que vivimos. Yo suelo explicar muy fácil, es como sacarse el carnet de conducir. Vas a la clase teórica, después de aprobar el teórico, ¿sabes conducir? Evidentemente no. Pues la escuela tradicional se quedaba ahí y nos creíamos que por tener aprobado el teórico sabían conducir. Un paso más fue bueno, vamos a darles alguna práctica, ¿no? Que cojan el coche alguna vez los alumnos, ¿no? Y nos creemos que por aprobar el práctico van a saber conducir, pero lo que casi ninguna escuela ha sido capaz de darse cuenta es de lo que nosotros, yo creo que para mí es como la joya de la corona, es la tercera pata, que es ¿quién hace a ese conductor prudente? ¿Quién consigue que no haya accidentes?
es educar el ser de la persona, eso ya son palabras mayores, pero realmente ahí es donde nos la jugamos como educadores, en el saber ser. Ese es el gran reto de la escuela del siglo XXI. Raúl, en este nuevo contexto de aprendizaje hay varios factores, podríamos decir. Por un lado, la metodología en la que estáis trabajando, que va a tener una aplicación digital, ¿no? Un soporte digital, una herramienta con la que vais a trabajar todos los centros. Después están los profesores que aplican esa metodología, los alumnos que la reciben, y en este caso tú, que eres también el hilo conductor entre lo que ocurre en el centro y lo que ocurre en casa, porque en este proyecto también participan las familias. Se trata de que todos remen en la misma dirección y con las mismas herramientas. Es un aprendizaje experimental, como decías desde el principio, desde la experiencia del propio alumno, pero es necesario que participen, sobre todo en las primeras etapas, entiendo, ¿no? de infantil, los primeros cursos de primaria, también las familias, así que supongo que es a ti al que te toca coordinar todas estas patas. Bueno, sí, estamos el equipo directivo en sí, los que estamos ahí organizando el centro, la verdad que es una suerte porque es algo que queríamos. Todo el profesorado lo que quería era que toda esa actividad, todas esas dinámicas que realizamos en el centro, mucho más que llevar conocimientos, ¿no? Esas experiencias que realmente hacen que la persona tenga actitudes y tenga una serie de valores, y por eso se elige estos centros, pues todo eso va a estar ahora encardinado, va a estar estructurado dentro de, lo llamamos narrativas y lo llamamos también internarrativas, que cada 15 días va a ir cambiando. Comentabas el tema tecnológico, digital, pues claro, un colegio como el nuestro, que también está dentro del plan CODITIC de la Junta de Castilla y León, pues ya estamos en ese mundo digital. Pero ahora vamos a hacer que ese mundo digital sea pues simplemente una herramienta. Quien es realmente el centro de la educación es el alumno. Y lo bueno del NCA es que vamos a poner al protagonista en su lugar. O el NCA lo que ha hecho, y vamos a poner en práctica el próximo año nosotros, es darnos cuenta de cómo el alumno es educado, cómo se educa, qué mecanismos hay desde la neurociencia y también aprovechando, pues claro, el apoyo de la familia, sin duda. En los primeros años muy importante, pero nosotros últimamente estábamos compartiendo los proyectos que hacen, un trabajo por proyectos. Al acabar cada evaluación, se hacía un trabajo por proyectos ya antes de la pandemia, y una de las cosas que más les gustaba a las familias era venir al colegio, estoy hablando de secundaria, de primero, segundo, tercero, venir al colegio y ver qué es lo que habían, qué proyecto habían elaborado los alumnos y cómo ellos se lo explicaban a la familia. Es fundamental la relación familia-escuela. Javier, todo esto en un contexto teórico, con una intencionalidad, como ya nos has explicado, pero después, en el día a día de la clase, ¿cuál va a ser la diferencia, por ejemplo, de una clase de segundo de primaria, de este momento a la del próximo año? Vais a empezar en los primeros niveles implementando este sistema y luego va a terminar en todos los ciclos educativos. Pero, ¿cómo va a ser un aula y un día normal en una clase a partir de la implantación del NCA? Pues eso, desde primero de infantil hasta bachillerato va a estar NCA. Ahí la labor de coordinación va a ser muy importante. Y yo creo que el gran acierto es que los alumnos esto, digamos que no lo van a percibir. Ellos van a venir al aula a la primera sesión y van a tener el momento de la acogida. Entonces, ¿el momento de la acogida cuál es? Pues vamos a recibir a los alumnos con lo que han vivido. No es lo mismo venir al aula si acaban de estar confinados que si han estado divirtiéndose en el parque o si, por ejemplo, pues tristemente ha fallecido alguno de sus abuelos. Tú no puedes entrar al aula como si no ha pasado nada. Vamos a acoger al alumno en toda su integridad y en esa acogida vamos a disponerles a aprender. ¿Nos planificamos el día? Vamos a planificar, no les vamos a soltar lo primero, no, vamos a hacer proyecto que vamos a aprender implicándoles, hoy. ¿no? Efectivamente. Ahí hay algunas rutinas que ya tenemos, no todo es ajeno, sino que es colocarlas. Vamos a colocar, por ejemplo, asamblea. Los niños de segundo, me ponías el ejemplo, ya saben trabajar en asamblea. Vamos a colocarla en el momento adecuado, vamos a decidir. Y a lo mejor la profesora les va a dar una micropíldora de aprendizaje, que va a ser un pequeño seminario teórico de 10-15 minutos sobre algún tema. Los mayores, además, serán capaces de esa micropíldora grabarla y subirle a su canal de YouTube académico que van a tener.
donde entre iguales van a tener ahí el conocimiento que luego si quieren en casa van a poder acudir a él. Esto es la bomba. Las grandes universidades del mundo ya lo tienen, grabadas, micropíldoras, YouTube. Los pequeñitos pues van a tener su motivación del día, su pequeña clase teórica y a lo mejor les toca, pues como estamos viendo en la pantalla que tienes al fondo, una cuña motriz, porque sabemos que más de X minutos no podemos mantener la atención. Tenemos que movernos, mente, cuerpo, movimiento. Es muy importante que los niños se muevan. A lo mejor alguien viene a nuestro cole y ve que los niños están bailando. ¿Qué hacen bailando un niño de segundo de primaria? Pues porque va a tener matemáticas ahora. Ah, ¿va a tener matemáticas y está bailando? Sí, porque con el ritmo corporal se pueden aprender, por ejemplo, la sucesión numérica. ¿Ah? Fíjate qué bonito, ¿no? El siguiente paso, ¿cuál puede ser? Pues vamos a lo mejor estamos en proyecto y entonces en el proyecto vamos a manipular. Matemáticas manipulativas llevamos haciendo ya en el cole. Pero si además resulta que estamos en un proyecto, pongamos el caso ambientado en Egipto, vamos a narrar una historia, nos vamos a meter en una pirámide y luego vamos a contar las piedras de la pirámide. Y se puede aprender a sumar con llevadas, como están aprendiendo en esos cursos. Al final, Javier, yo entiendo que el sistema es mucho más flexible, claro, en general, ¿no? Tanto en el contenido como en la forma de impartirlo. Tengo una pregunta para los dos. Yo os felicito por llevar a cabo esta iniciativa, pero ¿cómo hemos tardado tanto en aplicar esto? Porque, bueno, nosotros seguramente somos de una generación parecida y estábamos en el mismo sistema, no exactamente igual, pero casi que en el siglo XIX, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues sí, la verdad es que la escuela no siempre ha ido por delante de la sociedad. La escuela ha ido respondiendo a las necesidades y ahora también lo está haciendo. Lo está haciendo, lo que pasa que ahora pues, nuestra sociedad es mucho más dinámica y entonces la escuela tiene que ser totalmente dinámica. No sé. Y permeabilidad. Por ejemplo, en esos proyectos que hacen, a nosotros no se nos hubiese pasado por la cabeza meter el método científico en niños de primaria. Y ahora sabemos que es fenomenal a la hora de hacer un proyecto, ¿no? Los chavales de primaria les enseñamos, dentro de esa libertad, a que tienen que entrar en un esquema, que no vale cualquier cosa. Ahora lo estamos viendo, la importancia de la cultura científica, ¿no? O, ¿cómo gestionamos un proyecto en secundaria? Bueno, lo primero que en secundaria los profesores tenemos así un barniz de pedagogía. Y nos llevan directamente al aula. Así que o eres un profesor muy vocacionado y te formas tú, qué herramientas hay, o te pilla en una institución como La Salle que se encarga de formarte y te dice no, antes vas a tener una formación inicial de 3 años, etcétera, etcétera, o el profesor llega al aula e intenta imitar aquello que recuerda que hicieron con él. Y eso ha sido y sigue siendo un lastre en la educación secundaria. Nosotros tenemos la suerte de ser una institución con universidades dedicadas al estudio del aprendizaje, etcétera, etcétera. Eso nos da pues, un montón de herramientas. Por ejemplo, ¿no? Por ir a cosas concretas, paneles que van a ir marcando las tareas de cada grupo de investigación en el aula. Eso viene del mundo de la empresa. Las grandes empresas de automoción trabajan así. El profesor entra en el aula, de un vistazo, ve con pequeñas etiquetas de colores qué tareas tiene asignada cada alumno en el aula. Esto tampoco hace falta ser un genio para meterlo en el aula en un proyecto interdisciplinar. Hace falta, pues eso, mucho estudio y saber realmente cómo aprende, que es lo mejor, ser una escuela permeable. Y transversal, como totalmente siempre terminamos transversal. diciendo. Eso es. Pues felicidades de nuevo por este proyecto. Espero que el próximo curso, cuando lo pongáis en marcha, vaya todo bien y podáis venir a contárnoslo y podamos compartir esas primeras experiencias también, porque lo vais a implantar el próximo curso. Sí, ya, el ¿no? próximo curso se implanta en Burgos desde primero de infantil hasta segundo de secundaria y en sucesivos años irá subiendo pues hasta bachillerato en Burgos. En lugares donde La Salle tiene universidad, pues también va a ir al mundo de la universidad. Estupendo, pues mantenernos informados de cómo se desarrolló todo. Muchísimas gracias Gracias por habernos acompañado. Y a ustedes les dejamos ahora con una pausa para la publicidad. Vamos a seguir hablando de educación, pero también de patrimonio y de otras cuestiones tras la pausa.